Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos hexágonos tejidos a crochet. Son muy fáciles de tejer, están tejidos con lana acrílica y para su sorpresa están tejidos todos con el mismo grosor de hilado. Se nota, ¿sí?, que va creciendo el tamaño y lo que he hecho es cambiar el tamaño del ganchillo que utilicé. ¿Y vieron cómo va cambiando el tamaño? Bien, este lo tejí con un ganchillo de 3,5 milímetros, 3,5. Este lo tejí con un ganchillo de 4 milímetros y este con un ganchillo de 4 milímetros y medio, 4,5 milímetros. Es el mismo que vamos a utilizar ahora, o sea, vamos a realizar uno de este tamaño. Como verán ustedes, utilicé y voy a utilizar ahora también el mismo grosor de hilado, pero le vas cambiando el grosor del ganchillo y eso también hace que se modifique el tamaño del proyecto que vas a tejer o vas a realizar. Así que es un buen tip para que ustedes también puedan ir cambiando el tamaño de sus proyectos, cambiando el tamaño del ganchillo. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Para comenzar, vamos a tomar el color crudo o natural y vamos a formar 6 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5 y 6. Con estas 6 cadenas vamos a formar un anillo uniendo la primera cadena con la última con un punto raso, pasado o deslizado, como lo llamen en tu país. Vamos a formar un arito. Vamos a tejer los puntos dentro de este arito. Lo que vamos a hacer es levantar 2 cadenas de altura, tomo la lazada, me meto dentro del ganchillo y hago una vareta sin terminar. Vuelvo a meterme dentro del arito y hago una vareta sin terminar. Quedan 3 aritos, tomo la lazada y las cierro todas juntas. Realizo 1 y 2 cadenas de separación. Volvemos a hacer lo mismo, pero ahora con 3. Hacemos una vareta sin terminar, tomo la lazada, me meto dentro del arito, lo envuelvo, hago otra vareta sin terminar y vuelvo y hago otra vareta sin terminar. Ahora tenemos 4 aritos porque también estamos llevando el del pétalo anterior. Cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas de separación. Lo hacemos una vez más. Hacemos una vareta sin terminar, 2 varetas, 3 varetas, tomamos la lazada, nos quedan 4 aritos, cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas de separación. Y esto es lo que vamos a hacer por 6 veces. Cuando hemos finalizado los 6 pétalos, vamos a cerrar con un punto deslizado, no donde están las 3 cadenas, sino en el punto siguiente con un punto deslizado. Pero vamos a cortar el hilo y llevamos el hilo hacia atrás, ¿sí? Levanto hacia arriba y llevamos este hilo por detrás, lo pasamos por el medio, de aquí de este punto, y lo llevamos hacia atrás. Y este hilo lo vamos a esconder ahora con aguja lanera. También escondemos el hilo central y continuamos con la vuelta número 2. Ahora tomamos el color con el cual vamos a hacer las vueltas del granny. En este caso son, espero que voy a desarmar porque no me salió bien. Ahí estamos. Son 1, 2, 3 del color y luego la vuelta número 4 sería la que cierra. En este caso sería la vuelta número 5. Si nosotros contamos esta, esta sería la segunda, tercera, cuarta fila de color. Y luego hacemos una blanca para cerrar. Vamos a empezar a hacer, si quieren pueden hacer 3 cadenas, pero yo voy a hacer la primera vareta así, ¿sí? Directamente. Vamos a estar tejiendo en los espacios donde están las 2 cadenitas de separación, ¿sí? Ahí vamos a tejer los puntos. Vamos a tejer 2 varetas, 2 cadenas
y 2 varetas en cada uno de los espacios de 2 cadenas de separación. ¿Sí? En el próximo espacio, otra vez, 2 varetas o 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 varetas en el mismo lugar. Pasamos al siguiente espacio, otra vez, 2 varetas, 2 cadenas de separación y 2 varetas en el mismo lugar. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 6 espacios. Una vez que hemos finalizado toda la vuelta, vamos a posicionarnos en la primera de las varetas y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a pasar a la segunda y vamos a hacer otro punto deslizado y vamos a llegar con otro punto deslizado a la esquina. Levantamos una cadena de altura y en ese mismo espacio vamos a hacer una vareta, 2 cadenas y una vareta. ¿Sí? Y ahora vamos a tejer 4 varetas, una en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. Tenemos 4 puntos, 4 varetas. Muy bien. Ahora volvemos a hacer la esquina, que consta de una vareta, 2 cadenas y una vareta más. ¿Sí? Ahora las esquinas cambiaron. Y volvemos a hacer un punto en cada punto. Sería 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer la esquina, una vareta, 2 cadenas, una vareta. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cuando hemos dado toda la vuelta, vamos a ir a la vareta y vamos a hacer un punto deslizado y nos vamos a deslizar otra vez hasta que llegamos a la esquina. Levanto una cadena de altura y vamos a hacer nuevamente una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo lugar. Y ahora vamos a hacer una, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a hacer la esquina. Una vareta, 2 cadenas, una vareta. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Recuerden que cuentan 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 varetas y la esquina nuevamente, ¿sí? Cuando finalizamos la vuelta vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar el hilo y vamos a cambiar de color. Hacemos un puntito más y cortamos el hilo, ¿sí? Aquí cerramos la vuelta. Aquí ya estaría completada la vuelta con color y ahora le vamos a dar toda una vuelta con el mismo color que hicimos la flor. Ahora le vamos a realizar esta última vuelta. Vamos a formar la vareta desde afuera y vamos a hacer el punto alto o la vareta, ¿sí? Y vamos a comenzar desde la esquina. Una vareta, 2 cadenas,
y en este mismo lugar una vareta más. Ahora lo que vamos a hacer es un punto en cada punto. Ahora se han agregado 2 puntos más, entonces vamos a tener 8 puntos. 2, los dos de las esquinas, ¿sí? 2, 3, si puedo me voy llevando esa colita de hilo. 2, 3, luego de la esquina. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y ahora volvemos a la esquina y hacemos una vareta, 2 cadenas y una vareta. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a tejer a lo largo de todos los lados. Cuando ya he completado toda la vuelta, vamos a cortar el hilo. Tomamos la aguja lanera y vamos a ahora cerrar esta vuelta con la aguja lanera para que quede más prolija. ¿Vieron que hicimos 2 cadenas? Bien. Vamos a ir a la primera cadena, la vamos a pasar por completo. Y vamos a ir ahora a el último punto, lo vamos a pasar que hicimos recién, lo vamos a pasar por el medio y luego vamos a volver a la vareta que estaba hecha, pero nosotros le vamos a hacer una cadenita. Aquí ya hemos hecho la terminación mejor. Vamos a hacer nudito, esconder los hilos y ya les muestro cómo quedó el hexágono. Y aquí estaría finalizado este hermoso proyecto, estos hermosos hexágonos. Espero que les hayan gustado, es muy fácil de tejer y también muy rápidos, pueden tejer un montón. Les voy a mostrar este que está tejido con aguja de 3,5 milímetros. ¿Vieron cómo queda? Queda un poquito más cerrada la trama. Este que está tejido con aguja de 4 milímetros ya empieza a tener una trama un poquito más espaciosa. Y este, que sería el mismo que este, ya tiene un poquito más de espacio entre los puntos, ¿sí? Ustedes, según lo que quieran, si quieren una trama más cerrada o quieren una trama más suelta, un granny más grande, un granny. Sí, esto también sería un granny, pero en forma de hexágono. Y van a ir cambiando el tamaño de la aguja según el hexágono o el tamaño que ustedes elijan para realizar una manta, un cojín. Pueden realizar un suéter, un saco, lo que ustedes quieran con estos hermosos hexágonos. Espero que les haya gustado de corazón. Les doy muchas gracias. Recuerden que este está tejido con 4,5 milímetros como el amarillo, ¿sí? Espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias de corazón. Les doy gracias por sus comentarios, por suscribirse al canal, por sus me gusta. Espero que tejan muchos hexágonos y los utilicen para hacer bellos proyectos. Gracias, gracias, gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.